ustedes con nosotros. So Por ende, we give God thanks for the wonderful special damos gracias a Dios por el maravilloso especial that my husband had just sung. que cantó mi esposo hace un momento. Gloria a And Dios. we give God thanks for every one of you that participated, including my mother-in-law, Norma, Damos gracias a Dios por cada uno de los que han participado, incluyendo a mi suegra, la señora Norma, and also Rishani, Cristiani, and everyone that was taking part of this Sabbath, blessed Sabbath day. y todos los que han Program. participado del programa de este maravilloso y bendecido sábado. Okay, before we begin, Antes de entrar en materia, let us bow our head pedimos que inclinemos los rostros and ask God to have control para pedir a Dios que tenga control of everything that we are going to do today, de todo lo que hemos de hacer y decir hoy, and that His word y que su palabra may deliver sea desarrollado according to His will. conforme a su voluntad. Let's pray. Oremos. Kind and loving Father, which art in heaven, Tierno y amante Padre que estás en los cielos, hallowed be thy name. santificado sea tu nombre. Thy kingdom come, Venga tu reino. thy will be done on earth as it is in heaven. Sea hecha tu voluntad en el cielo, así como en la tierra. We give you thanks, Lord, Te damos gracias, Señor, for waking up this morning, por habernos despertado en esta mañana, because it wasn't promised for no one. ya que no fue prometido a nadie. I give you thanks, Lord, Te damos gracias for permitting us por permitirnos to be connected today el estar conectados en in el día this de hoy Zoom a través de este Zoom, so we can listen to thy word. para que podamos escuchar tu palabra. We give you thanks Te agradecemos for my husband Raymond and myself, Karine, por mi esposa Karin, tu siervo Rey, that you give us the privilege, Lord, que nos has dado el privilegio, Señor, to deliver your word para poder entregar tu palabra, oh to Dios, every one of us, including ourselves, a cada uno de los que aquí estamos, incluyendo a nosotros mismos, and that we may learn more and more about you. que aprendamos a conocerte más y más. Thank you, Gracias, thank you, gracias, thank you. gracias. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Amen. Amén. Okay. En el día de hoy This morning, vamos a tener una especie de conversatorio. we are going to interact with each other. ¿Por qué lo digo? Why am I saying this? Porque el tema de hoy Because today's topic se titula La pasión del águila. is entitled The Passion of the Eagle. ¿Cuál es la pasión de un águila? And what is the passion of an eagle? Muchas veces nos hemos estado preguntando, pero el águila tiene una pasión. Many times we have been wondering, does the eagle has a passion? Suena como extraño. It's so strange. Kevin, ¿qué es lo que tú me estás tratando de decir aquí? Karin, what are you trying to tell us here? Bien, vamos a ponerlo de un sentido figurado. Let's put it in a figurative way. Vamos ahora a empezar con Efesios 4:10. Let us begin with Ephesians chapter 4, verse 10. Efesios 4:10. Aquellos que tienen sus Biblias, We pray that each one of you have your Bible, vamos a utilizarla en el día de hoy bastante. because we will be using it a lot, Y digo que bastante. and I reaffirm a lot. Así es que esperamos que todos tengan sus Biblias a mano So we hope that each one of you have your Bible at hand para poder participar. in order to be able to participate. Bien, en Efesios capítulo 4, Ephesians chapter 4, del 10 al 15, and we read from verses 10 through 15. dice lo siguiente: They reads as follows. de reunir a, perdón, dice lo siguiente: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llamarlo todo
He who descended is also the one who ascended far above all the heavens. Nos dice el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. That he might fill all things. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Nos dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verse 12 says, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Y terminamos en el versículo, continuamos con el 13. Nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verse 13, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Y dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, para engañar, emplea con astucia las artimañas del error. Verse 14, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of the doctrine by the trickery of men in a cunning craftiness of deceitful plotting. Y terminamos con el 15 diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y digo amén. But speaking the truth in love, may grow up in all things in him who is the head, Christ. Amen. Amén, amén. Bien, aquí nos dice Here we can see claramente clearly que la cabeza nuestra se llama Cristo Jesús. that our head is Jesus Christ. Y nosotros debemos de seguir esa cabeza. And we should follow that head. Bien. Yo sé que muchos de ustedes cuando estaban en la primaria, I know that many of you, when you were in primary, ustedes dieron clase de ciencia. you go through the subjects of science. Y en esa clase de ciencia, And in science class, ustedes dieron lo que es el águila. Ya la maestra le enseñó el águila, cómo se maneja el águila en la vida cotidiana de un águila. the teacher taught you about the eagle and how the eagle moves around and how the life of the eagle intake all around. Bien, en la clase de ciencia, Also, in the same class of science, nos han dicho que el águila, ¿verdad? Es un animal, es un reptil. we have learned that the eagle is a reptile. Y también sabemos que el águila es un animal vertebrado. And is a vertebrate animal. Existen animales vertebrados y animales invertebrados. There are animals that has bone and animals without bone. Así es que el animal es un animal vertebrado. So he is a vertebral animal Porque tiene un esqueleto. because he has a skeleton. Y también And also él es un animal ovíparo. he is an oviparous animal. Sabemos de los animales ovíparos, vivíparos, etcétera.
we know of oviparity and vivipite animals, Así es que él es ovíparo porque el águila nace de huevos. and he's oviparity because he born from out of an egg. Y como nace de huevo, por eso se le da esa cualidad. And since so, that's the reason why he received that quality. Bien, nosotros no podemos olvidar que también el águila es un ave que tiene su cuerpo cubierto de plumas. He is also from the family of the birds that is covered with feathers, Unas plumas hermosas. beautiful feathers. También el águila tiene un pico, And he also have a beak, tiene dos alas 2 wings, y tiene dos patas. and 2 feet. También el águila tiene otra característica He also has another characteristic que en realidad nosotros como seres humanos no podemos obviar. that we as human beings, we cannot take for granted. Bien, esa cualidad, ¿verdad? Todas las águilas, That peculiarity each of the eagle has, todas esas águilas son depredadores. each one of them are the predators. Depredadores que atacan con furor su presa. They attack their prey furiously, Y por lo tanto, and therefore, como depredadores, as predator, son carnívoros, they eat meat porque ellos suelen comer carne. they are meat eaters. Ellos suelen cazar sus presas de tamaño pequeños o tamaño medianos They will look for a small or medium-sized prey por la cavidad del pico y las garras. because of the way they can hold them and take care of them. Yo me acuerdo en un documental yo vi a un águila agarrar a un bebé y llevarlo en el aire. I saw once in a documentary that the eagle took a little baby with his claw and he took him up in the air. Pero el mismo peso del bebé, él dejó caer el bebé, gracias a Dios, lo dejó caer y no pudo llevárselo. But thank God, because of the weight of the baby itself, the eagle, the baby was pulled out of the claws of the eagle and he fell. Para que vea lo fuerte que son las garras de esos depredadores. But you can see how strong is the clove of these eagles. Las patas del águila son muy fuertes Their feet are very strong. y a diferencia de todo, el cuerpo de las águilas And their body, in difference with others, son más flexibles. are more flexible. En las patas se encuentran los huesos más sólidos del águila. There and their feet, they find the strongest bones that the eagle has. En tanto, el cuerpo, allí es donde entra el balance, While they are balanced by their body, porque es como algo hueco. because it seems to be an hole within it. No tiene mucho peso su cuerpo. It does not have much weight. Y eso es lo que lo nivela cuando el águila sube al cielo. And that is what makes a balance when he fly to heaven. Esa es un buen valor que tiene el águila. That's one Eso, of the great values that the eagle has. eso va a favor del águila. And it goes in the eagle's favor. El águila tiene las uñas fuertes y largas He have strong and long nails, y también afiladas están estas uñas. and they are very have very strong points, Y estas uñas crecen constantemente and they grow constantly. para que vean cómo es este asunto con las águilas.
So you can see all these businesses with the eagle. Yo me acuerdo, a mí me gusta ver mucho los documentales. I love to watch documentals, and I remember Y me acuerdo una vez que yo vi un documental de una joven que tenía unas uñas. that I saw a documental of a young lady who had some long nails, Esas uñas le daba la vuelta and those nails will go around a and la around. misma uña. Those nails itself. Y yo me preguntaba cómo esa persona va al baño. And I was wondering, all that person makes out when she goes to the restroom. Porque esas uñas estaban exageradamente largas. Because these nails was extremely long. Pero No. como dice alguien, esa es la moda. But as someone says, that is the style. Y la moda muchas veces incomoda. And style many times is how to make to disaccommodated. Bien, yendo nuevamente al águila, And esas when we go uñas, back to the eagle, esas uñas le permiten al águila desgarrar y triturar la carne de su presa. those nails allow the eagle that he may triturate and tear their prey. Vamos a Job, Let's go to the book of Job. en Job capítulo 9. Job chapter 9. Vamos todos a buscar Job en nuestras Biblias, capítulo 9 de Job, Job chapter 9. We can see for it in our Bible. versículo 26. Verse 26. Y nos dice el versículo 26 de Job, And it reads as follows. pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa. They pass by like swift ships, like an eagle swooping on its prey. Como águilas que se arrojan sobre su presa. As eagles swooping on its prey, Estos águilas viven en las selvas. these eagles live in the bushland, Y, in the country. y para que ustedes sepan, nosotros lo vemos bastante alto a los águilas, And we see them very tall, pero las águilas no superan los 800 metros sobre el nivel del mar. but they do not go over the 800 meters over the level of the sea. Rara, pero muy raramente, It's very strange. las águilas viven en bosques secos, They live in dry land ya que se alimentan de diferentes tipos de mamíferos. because they fed by different type of mammals. Ellos no suelen salir del bosque para cazar. They normally don't tend to leave the countryside. Y algo bastante importante, las águilas cuando van a cazar, ellos no bajan al suelo a cazar ningún animal. And when they are seeking for their prey, they do not come down to land. Ellos bajan a comer They only come down o llevan sus presas a su guarida arriba to eat or to take their prey onto their nest para poder comer con sus polluelos. in order to eat along with their little baby. Aquí en nuestro país, Panamá, Here in Panama, utilizamos al águila arpía. we have the Arpias eagle. Ese águila nosotros lo utilizamos como un símbolo que forma parte de nuestro emblema patrio. And it is used as and recognized as part of the symbol of our patriotic emblems. Y es un símbolo que representa lo que es majestuosidad. And is a symbol which represents majesty. Es un símbolo, el águila, que representa valentía. The eagle is a symbol which represents vigorism. Es un símbolo que representa inspiración. It represents inspiration. Es un símbolo que representa espiritualidad y digo amén. It also represents spirituality, and I say amen. También en la palabra de Dios Also Vemos- in God's word, vemos pasajes
donde Dios hace muchas comparaciones de nuestro caminar como cristianos We find many passages where God makes several comparisons as we walk as Christians como un águila. with an eagle. Vamos nuevamente a nuestra Biblia. Let's go back to our Bibles. En nuestra Biblia vamos a el Antiguo Testamento. Let's go to the Old Testament, Vamos a Isaías. to the book of Isaiah, Todos lleven sus Biblias a Isaías, to the book of Isaiah, capítulo 40. chapter 40, ¿Ok? Capítulo 40, versículo 31. verse 31. Nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y digo amén. It said, but those who wait in the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Amén, And I say amén. amen. Dios conoce el instinto especial de esta ave que es el águila God knows the special instinct of an eagle para poder cuidar a sus polluelos, in order to take care of their little baby. así como Dios lo tiene de nosotros, que Él cuida de nosotros que somos sus hijos. That same way God takes look out for us and he take care of us as his children. Y yo digo amén. And I say amen. Vamos a Job. Let's go back to the book of Job. Les dije que vamos a utilizar mucho la Biblia, I told you we're going to be using the Bible a lot. así es que no me la guarden. So please do not put it away. En la Biblia es donde tenemos la respuesta y la aseguranza de todo lo que estamos diciendo en la mañana de hoy. In the Bible, we find answers and the surety of everything we are speaking about this morning. En Job capítulo 39, So we go to Job chapter 39. vamos a Job capítulo 39, Job chapter 39, del 26 al 29. verses 26 through 29. Eso llega hasta el 30, pero no voy a llegar hasta el 30. We are going to read until verse 29, not verse 30. El 26 dice lo siguiente. It says as follows, verse 26. Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Does the ark fly by your wisdom and spread its wing toward the south? Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Does the eagle mount up at your command and make its nest on high? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. And the rock it dwells and resides on the crag of the rock and of the stronghold. Y de allí From there, el águila acecha la presa. it spies out its prey. Sus ojos observan desde muy lejos. Its eyes observes from far. ¿Qué aprendimos del águila el día de hoy? What have we learned about the eagle today? Aprendimos de las águilas We have learned about the eagle que son reptiles, that they are reptiles, que son muy fuertes, that they are strong, que sus very strong, patas son de hueso fuerte, that their claws are of very strong bone, que vuelan en las alturas. that they fly on high. Cuando vuelan ellos respiran aire puro. As they fly, they breathe fresh air. Que el águila se utiliza como un símbolo de altura, That is used as a symbol of height, un símbolo de esfuerzo y de progreso, a symbol of effort and progress, un símbolo de alta experiencia moral y también alta experiencia espiritual. a symbol of high morality and also high spirituality. También aprendimos que es un símbolo de conquista.
We also learn that it is a symbol of conquest y un símbolo de aventura. and of adventure. O sea, en pocas palabras, So let's to say, kindly close your mics. en pocas palabras, Thank you. In short words, nos lleva a nosotros como cristianos it leads us as Christians a visualizar that we can behold como ellas as they do en un plano bastante amplio in a wide and vast way. la superación cristiana. Thus, Christian progress. Pero Carrie, ¿por qué tú me tenías que dar toda esa historia del águila y decirme todo eso si ya a mí me lo dieron en primaria y yo lo sé porque yo estoy estudiando con mis hijos? Yes, I asked the same question. Kareem, why is you are giving us that all this story that I've learned in primary and that I've studied with my children? Bueno, pues, déjeme explicarle por qué. Let me tell you the reason why. Porque el águila representa al cristiano Because eagle represents the Christian en lo que es conquista, in regards to conquest, progreso espiritual. to spiritual progress. Y debemos de saber de dónde viene el águila. And we need to know where the eagle comes Y from. debemos de saber los conocimientos y las características del águila. And we need to know the knowledge and the characteristic of an eagle. Y saber qué significa la superación cristiana. Por ende, lo que el águila significa para nosotros. And to know what is the Christian growth or progress, therefore we need to know what an eagle means for a Christian. La superación cristiana significa una doctrina bíblica. To grow with a Christian wise means as biblical doctrine. Es un conjunto de principios y enseñanzas o instrucciones, It's a joint of principles, teachings, and instructions, instructions que guarda coherencia o correlaciona entre sí. which are linked one with another. No que uno habla una cosa y el otro dice otra. Not that one says something and the other one say another thing. La doctrina bíblica cristiana adventista, todas hablamos de lo mismo. The biblical Adventist doctrine, we all speak the same language. Nuestro Padre Dios, Jehová Padre, Our Father God, Jehovah Father, enseñó las doctrinas a su pueblo, He taught the doctrines to His people, a su pueblo Israel. His people Israel. Vamos a ver lo que dice en Deuteronomios, So let's go to see what Deuteronomios capítulo 28. chapter 28. Vamos al Antiguo Testamento, Let's go back to the Old Testament again. Deuteronomios capítulo 28, versículo 13. Deuteronomy chapter 28 and verse 30. Y nos dice lo siguiente: It says as follows. te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. And the Lord will make you the head and not the tail. Y estarás encima solamente. And you shall be only above only. Y no estarás debajo si obedecieres los mandamientos. Y digo amén. And not beneath if you heed to the commandments. And I say amen. Los mandamientos de Jehová tu Dios. The commandments of the Lord your God. Amén. Amen. Que yo te he ordenado hoy. Which I have commanded you today. Para que lo guardes. And are careful to be observed by them. Y para que lo cumplas. And that you may fulfill. Para que lo guardes. That you may take care of it. Y para que lo cumplas. And that you may fulfill. Ustedes saben algo que me ha llamado mucho la atención de este texto. Something that caused my attention about this text. Deuteronomios 28, 13. Deuteronomy 28:13. La primera parte. The first part. Te pondrá Jehová. God, the Lord will place you. Te pondrá Jehová. And the Lord will place you. No el hombre. Not man. Jehová Dios. God, Jehovah God. Por cabeza.
the Lord will take you and make you the head y no por cola. and not the tail. ¿Escucharon? Are you listening to this? Ustedes quieren ser cabeza Or you want to be head y no cola. and not tail? Sigamos las doctrinas. Let's follow the Y doctrine. como dice la última And parte, the second part, the last bottom part, further part says, la última parte fue clara. the lower part is so clear. Dice It says, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. that I have commanded you today to keep them and also to fulfill. Bien, quisiera leer algo, I would like to read the following, pero antes de leerlo, but before I read it, nosotros en nuestra vida, en la iglesia, en nuestro hogar, tenemos a muchos niños inteligentes. in our lifestyle, at home, at church, we have many intelligent children. Y estoy hablando a los jóvenes, And I'm talking to the young people, a todos los jóvenes que están conectados en esta to mañana. all our youths who are connected this morning. A Rishiani, Rishiani, a Keisuri, Kate Suri, a Richard Chiquito, Small a Richard, Yamal, Jamal, Annie, Annie, a todos los que están conectados en estos momentos. all our young people who are connected today. Son ustedes inteligentes You are intelligent beings porque son hechos a la moldura de Dios. because you were shaped by the Lord God. Y Dios hace las cosas perfectas. And God makes everything perfect. Y Dios los manda a ustedes a ser cabeza y no cola. And God is calling you to be head and not tail. Y para hacer eso, And in order for you to become that, hay que seguir las doctrinas bíblicas de Dios. you need to follow God's biblical doctrines. Miren, nosotros tenemos en la vida cotidiana, gracias, In our daily duties, hay personas que conocemos que son famosas, we know of famous people, muy famosas, famous characters que hemos estudiado en las escuelas y también hemos visto a estas personas en el cine y cosas, por ejemplo. who have been studied about in the school, and we have seen them in movies, etc. Por ejemplo, For example, Helen Keller. Helen Keller. ¿Ustedes saben quién fue Helen Keller? Do you know what's Helen Keller? Una escritora famosa. She was a famous writer. Ella escribió muchos libros She wrote several books de diferentes tendencias. of different subjects. Y los libros que ella escribió pegaron donde quiera que ella asistía. And the books that she wrote, they always become of good sellers. Muchos de nosotros hemos leído los libros de Helen Keller. Many have read Helen Keller's book. Pero ¿saben algo? But do you know something? Ella tenía una discapacidad. She had she was an handicap. La discapacidad que ella tenía era en la vista. She couldn't see. Ella no veía, She couldn't see, pero ella escribía. but she could write. Y ella llegó a ser una escritora famosa. And she was a famous writer. Tenemos a Luis Pasteur. We have Louis Pasteur. Él es uno de los científicos más reconocidos en todo el mundo One of the renowned scientists around the world, por todas las cosas científicas que Luis Pasteur ha hecho. for all the different discoveries that he had found. Pero él tenía una debilidad But he had a weakness, muy seria. a serious weakness. Él era el peor alumno en su escuela. He was the worst in his classroom. Ganaba puro 2. His tendency was to gain bad grades, 2. Pero eso no lo dejó allí. But because of that, he did not remain there. Él buscó la manera de surgir hacia adelante But he seek for the way to go forward. y llegó mucho más de lo que él esperaba con la ayuda de Dios. And by the grace of God, he reached forward than what he expected. Y llegó a ser un gran científico. And he became a great scientific.
Tenemos a Isaac Newton. We had Isaac Newton. Isaac Newton, en su infancia, él tuvo una infancia pero sumamente muy dura. In his childhood, he had a very tough childhood. Número uno, él fue un niño prematuro, First of all, he born before time. un niño tan pequeño Was so small. que la gente pensó People thought que él no iba a sobrevivir, that he would live long, que no iba a vivir mucho tiempo. that he would not survive. Entonces la mamá So his mother lo llevó donde la abuela took him at his grandmother a una granja at the field. y lo hizo por problemas familiares, And this was done because of family problems ya cuando él era más grandecito. when he was a little grown up. Y la abuela lo crió con mucho amor. And he was developed because of the love of his grandmother. Isaac Newton Isaac fue Newton uno de los científicos más grandes en todo el mundo. was one of the greatest scientific around the world. Tenemos a Ludwig van Beethoven. We have Ludwig van Beethoven. Beethoven también, un músico predominante. He was a very predominant musician. Y su música predominante también. His music was also predominant. Pero él también tenía un pequeño defecto. But he also had a great defect. Imagínense, él perdió el sentido más importante que él necesitaba para hacer su música. He have lost the sense, the much more important sense that he had in order to compose his music. Él perdió el sentido auditivo, He have lost the auditive sense. pero gracias a su papá y gracias a Dios, But thanks be to his father and to God, que Dios le dio la sapiencia al padre de Beethoven that God gave Beethoven's father the wisdom para obligarlo a practicar la música, to obligate him to practice music, ya que en la familia el abuelo era músico. because in the family his grandfather was a musician. Y esa obligación And because of that obligation le permitió a Beethoven allows Beethoven para que Beethoven pudiera seguir creando música. that he was able to continue to create music. Así que Beethoven fue uno de los grandes compositores en su época y hasta el día de hoy todavía lo es. So he was one of the greatest compositors in life and still today. Tenemos a Abraham Lincoln. We have Abraham Lincoln. No puede quedar atrás. We couldn't leave him out. Él tuvo una infancia muy dura también. He also have a very tough childhood. Él era una persona escasa de todo. He was curious of everything. Escasa de alimento, escaso de estudio, escaso de todo. Of food, of study, everything. Él era hijo de pueblo. He was from the low side of the country. Como dice la gente, era del gota, ghetto, ¿sabe? He Del was, ghetto. as people would have said, he was of the ghetto. Y él llegó a ser uno de los presidentes más predominantes de los Estados Unidos. And he became one of the most predominant president of the United States of America. Wow, Wow. qué historias más agradables. What a wonderful stories we have listened to. Dios promete God promises que nosotros seremos cabeza y no cola. that we ought to become heads and not tails. El apóstol Pedro nos dice en su palabra, The apostle Peter tells us in the word of the Lord. vamos a segunda de Pedro We ask you to go to 2 Peter en el Nuevo Testamento. in the New Testament. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Peter chapter 3, verse 18. Nos dice lo siguiente: It reads as follows. antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. But grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever.
Amen. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Grow in the grace and in the knowledge of Christ, Lord, our Lord Jesus Christ. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Una ley de la vida es lo siguiente que voy a mencionar. One of the laws of life is what I'm going to mention at this moment. La grandeza es el servicio. The best greatness is service. El servicio Service, a otros or to serve others, es la grandeza. is greatness. Y el destino del hombre es crecer aquí y para la eternidad. And the man's destiny is to grow here and towards eternity. Y yo Amen. digo amén. Amen. Jesús tuvo dos atributos. Jesus had two attributes. Vamos a leerlo. Let us read it. Hebreos 4:15. Hebrews chapter 4, verse 50. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Let's go to our Bibles en el Nuevo Testamento. in the New Testament. Hebreos Hebrews capítulo 4, chapter 4 versículo 15. and verse 50. ¿Qué nos dice? What does it share with us? Nos dice lo siguiente. It says as follows. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Amen. Él fue tentado, He was tempted, pero sin pecado. yet without sin. Cuando Jesús era niño, When he was a child, él Jesus, creció en edad he grew in age, y también creció en sabiduría. in wisdom. Y otra pieza didáctica de la superación en la Biblia And also another didactical piece of separation in the Bible es la parábola que tenemos de los talentos. is the parable of the talents. En Mateo capítulo 25, In Matthew chapter 25, versículo 15, verse 15, nos dice lo siguiente. it shares with us the following. Quiero que lo busquen. We ask for you to look for it. Mateo 25, Matthew chapter 25, versículo 15. verse 50. Dice lo siguiente. It says the following. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1 y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. And to one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his own ability, and immediately he went on a journey. ¿Qué quiere decir esto? What this is telling us, Que cada uno tiene un talento that each one of us have a talent, y ese talento va de acuerdo a lo que Dios nos da. and that talent goes according to what God gives us. También vamos a ver en la parábola de la Sí. mostaza y la levadura en Mateo capítulo 13. We shall also see the parable of the mustard seed and also of the wheat in Matthew chapter 13. Mateo 13, 31 al 33. Matthew 13, 31 through 33. Nos dice lo siguiente. It tells us the following. Otra parábola les refiero diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Y digo amén. And another power he put forth to them, saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all the seed, but when it is grown, it is greater than the herb and becomes a tree,
so that the birds of the air can come and nest in their branches. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Another proverb, he said to them, the kingdom of heaven is like the leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal till it was a leaven, all leaven. En Juan capítulo 10, In John chapter 10 versículo 10, and verse 10, nos dice, it reads, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Ujú. I'm sorry, fui yo la que lo leí mal. Disculpen. Ok, Juan 10:10 nos dice lo siguiente. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengas en abundancia. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Amen. Bien, Cristo vino a salvarnos y a darnos superación. Christ came to save us and to make us superior. Cristo quiere que seamos personas en superación para Él. He wants us to grow for him. Él los quiere perfectos a su imagen. He wants to make us perfect according to his image. Él quiere que seamos representativos, dignos representantes de llevar su nombre cristiano. He wants us to be worthy to be representative of his name, Christian. No debemos ser como los gusanos. We shouldn't be as worms. ¿Ustedes saben cómo son los gusanos? Do you know how worms are? Los gusanos se arrastran en el suelo. They will go crawling on the floor. Los gusanos se entierran para buscar refugio y protección. And they will go under the earth in order to look for refuge and protection. Los gusanos se alimentan con lo putrefacto del suelo. They are fed with the mess of the floor. Los gusanos son flojos. They are lazy. Lo putrefacto del suelo What is a mess that appears on the floor para nosotros sería cosas inmundas del mundo. will be for us unworthy things of the world. Por ejemplo, programas que vemos en la televisión que no edifican. For instance, programs that we watch at the television that are not edifying. Por ejemplo, cuando nos metemos a las redes y vemos estas cosas que están pasando en las redes que no edifican. When we enter the medias and we find things that are not edifying in them. Por ejemplo, las conversaciones que tenemos con nuestras amistades, conversaciones que no edifican. Conversations that we have with our friends that does not edify. Eso es un parecido al gusano. Those are the likeness of the worm. Y la putrefacta costumbre que tiene el gusano para no poder salir hacia adelante. And the way so messy that the worm has not to go forward. El gusano es un símbolo de bajeza y de mediocridad. It is a symbol of being on the low stage and also of mediocre. El gusano, ¿verdad? Se contenta con la misma rutina diariamente. And he is happy, the worm, with the same routine, the same daily routine. Y tienen la ley del menor esfuerzo. And he follows the law of less effort. Yo no lo voy a hacer porque hay otra persona que lo puede hacer para mí. I'm not going to do it. Somebody else can do it for me. No tienen ningún sentido de superación. There has no sense of growth. Mas, sin embargo, But nosotros como cristianos we as Christians, debemos ser como el águila. we need to be as the eagle. Tenemos que tener un lema, We need to have a vote, un lema adventista, an Adventist vote, un lema mundial,
a worldwide vow, que debe de decir en nuestra frente, which should be shown on our forehead, hacia la excelencia, going forward to excellence, hacia la excelencia por medio de Cristo Jesús, going forward to excellence through Jesus Christ, lo cual es el ideal bíblico which is the biblical ideal. y lo vemos relacionado con el ámbito bíblico And we find it related with the biblical environment. y lo vemos relacionado también con el águila. And it also has a relationship with the eagle. En la Biblia tenemos a Daniel. We have in the Bible Daniel. Daniel es un ejemplo de excelencia Daniel is an example of excellence en la alimentación. in his way of eating. Él es un ejemplo de excelencia Is an example of en excellence la temperanza. in temperance. Es un ejemplo de excelencia Is an example of excellence en lo intelectual. in wisdom. Ah, yo no puedo hacer dieta. I cannot make the diet. Ah, yo no puedo quedarme sin comer. Oh no, I cannot stay without eating something. Ah, yo necesito comer dulce. I need to eat sweet stuff. Yo necesito. I need and I need and I need. Debemos de ser un ejemplo de excelencia We need to be an example of excellence. y lo podemos hacer por medio de Cristo Jesús. And we can accomplish it through Jesus Tenemos Christ. a Pablo, We have Paul, otro ejemplo de excelencia, another example of excellence. un ejemplo de excelencia en teólogo, An excellent theologian, llevando la palabra de Dios a toda tribu, lengua y nación. preaching the word of the Lord from one way to the other to all people, tongue, and nation. No, yo no puedo ir a llevar esos libros. No, I cannot take those books. Yo no puedo ir a llevar esas I revistas. cannot take those magazines. No tengo tiempo. I have no time. No tengo tiempo de dar un estudio bíblico. I have no time to give a Bible study. No tengo tiempo de sentarme a leer un buen libro para comunicarle lo que yo aprendí a otra persona que yo conozco. I have no time to sit and read a good book in order that I can be nourished and share with others what I've learned. Debemos de ser un ejemplo de excelencia en superación, We need to be an example of excellence and growth, así como es el águila. just as the eagle is. La superación debe ser espiritual, física, intelectual y social. Growth should be in a spiritual, physical, and social way. Nosotros To excellence. exactamente. Nosotros debemos de saber We should know que la excelencia espiritual that spiritual excellence es lo que Dios nos pide is what God expects of us. y nosotros como hijos dignos representando a nuestro Padre Dios, And we as worthy children who represent God, our Father God, no podemos decepcionarlos. we cannot be No we cannot be podemos, thrown down. no podemos decepcionar a nuestro Padre Dios. We cannot make God feel low about it. Vamos a ver en segunda de Pedro 3:18. Let's go to 2 Peter chapter 3 and verse 18 again. Segunda de Pedro en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 18. Once again, 2 Peter chapter 3 and verse 18. Nos dice lo siguiente: It says the following. y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verse 15 of 2 Peter verse 3, verse 15. And consider that the long suffering of our Lord is salvation, as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, as written to you. Y nos dice el 18. And verse 18 says, Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. but grow in the peace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
To him be the glory both now and forever. Amen. Dios no quiere que seamos víctimas de la lepra del pecado o enanos espiritualmente. God does not want us to be victim of the leprosy of sin, or that we should be diminished in what is sin. Dios anhela que alcancemos la altura de la santidad, así como los águilas. But he expects that we reach the height of sanctity, just as the eagle grows. También tenemos la superación física. We also find physical way of superiors. Vamos a Juan, tercera de Juan, Let's go to 3 John. en el Nuevo Testamento, 3 John in the New Testament. que There's solo only one tiene chapter. un capítulo, Yes, which has only one chapter. versículo 2, y nos dice, 3 amado, John verse 2. amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. And it says, beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Dios no quiere que seamos enfermizos ni que envejezcamos rápido. God does not want us to be sick people now, that for us to become old before time. Tampoco Dios desea que nuestra casa sea como una pequeña farmacia. He doesn't want for our home to be as a drugstore. Nuestro rostro no debe transmitir ningún tipo de amargura. Our face should not be a transmission of any sadness. Dios quiere que estemos saludables, But God wants us to be healthy, bien alimentados, properly fed, con el más alto promedio de vida with a high standard of IQ of life, y que seamos los peores clientes. and that we should be the worst clients, Le repito, los peores clientes del médico y de la farmacia. and that we should be the worst clients of the doctor and of the drugstore. Por eso tenemos libros, The reason why we have books, libros que nos llevan a saber y cuidar nuestra salud. books that leads us to know, have knowledge, and also that we may acquire how to keep our health in good shape. También tenemos la superación intelectual. And we also have the way to prosper intellectually. Vamos a ver en Primera de Timoteo, Let's go to 1 Timothy en el Nuevo Testamento. in the New Testament. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timothy chapter 4 and verse 13. Nos dice, It tells us, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Peter 4:13 tells us, Entre tanto que voy, ocúpate en lectura, la exhortación y en la enseñanza. till I come, give attention to reading, to exhortation, and to doctrine. Dios nos manda a ocuparnos con las lecturas. God asks us to give time to reading. Cada uno de los personajes que yo mencioné no hace mucho. All of the characters I mentioned previously, Helen Keller, Helen Keller, Newton, Beethoven, Beethoven, Lincoln, Lincoln, todos ellos all of these people, se ocuparon de la lectura. they pay attention to reading. Empezaron a leer. They began to read. No dejaron eso atrás. They did not left it behind. Ellos no dejaron que alguien se sentara a decirle lo que aprendieron nada más. They didn't allow that someone sit and tell them what that person have learned alone. Ellos se superaron intelectualmente. But they grew as they intellectually. Como Dios nos dice, seamos cabeza y no cola. As God invites us to be head and not tail. Por eso es que debemos de ocuparnos en la lectura para ser cabeza y no cola. Reason why we should pay attention to reading and not to be tails, but to be head. Dios no quiere que seamos
analfabetas e ignorantes, God does not want us to be ignorant, ni alfabetas. nor people who does not know to read. Dios quiere que nos ocupemos diariamente, todos los días, de la buena lectura. But God wants us that on a daily basis, we should look out to reading. Dios quiere que desarrollemos nuestra mente al máximo o a la máxima capacidad. God wants us to develop our minds to the maximum capacity. Que sepamos decir y que examinemos todo y retengamos todo lo bueno. That we may be able to examine everything and to retain and remain with what is good. Empecemos a leer. Let us begin to read. Empecemos a buscar un buen libro. Let us start seeking for a good book. Dejemos los celulares y las televisiones aparte. Let us leave cell phones and television aside, Eso es lo que hizo Helen Keller, which was done by Helen Keller. lo hizo Beethoven Beethoven y also did todos so. ellos lo And hicieron all these men did and women did so porque querían superarse. because they wanted to grow. Ay, no, Kevin, él está muy chiquito, nada más tiene 4 años. Oh, he's too small. He only has 4 years old. Él no sabe leer. He does not know to read. Para eso estás tú como padre. That's the reason you are there as a parent. Coge tú un libro y enséñale a leer. Take you a book and teach them how to read. Un buen libro, Hey. un libro que nos hable de la palabra de Dios. A good book, a book that teach about God's word, No una cómica, not a cartoon, no cualquier cosa o no cualquier película que vemos. not anything in a movie that we may see. Ver una película y leer un libro son dos cosas diferentes To look at a movie and to read a book is two different y things, se escriben diferentes. and they are written differently also. Por eso es que tenemos los libros en casa llenándose de polvo, That's the reason why we have books at home that are just getting full of dust. porque no nos organizamos para poder buscar un tiempo durante el día y leer un buen libro. Because we do not be organized to take a time in our life on a daily basis to read a good Porque book. queremos ser como los gusanos, Because we want to be as worms, la vida fácil, the easy way of life, escondernos de la realidad to be hidden from reality, y dejar que otros nos den de comer. and that others may feed us. Y no comemos nosotros mismos por nuestra propia cuenta. Instead of we being fed by our own account. Y por último, And last but not least, tenemos la superación socialmente. the way to be to grow socially. Vamos a Romanos capítulo 12. Let's go to Romans chapter 12. En el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12, In the New Testament, let's go to Romans chapter 12, versículo 18. verse 18. Nos dice lo siguiente: It tells us the following. si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hermanos. If it is possible, as much as depend on you, live peacefully with all men. Dios no quiere que seamos resentidos socialmente. God does not want us to be resented socially, Que tengamos siempre algo en contra de alguien, that we may have something against some other, ni que tengamos almas amargadas dentro de nuestro corazón. that we may not have a grudging heart within us. Dios no nos quiere amargados. He does not want us to face grudge, Dios nos quiere felices. but he wants us to be happy. Él quiere que seamos hijos de Él dignamente representándolo a Él. He wants us to be his children, worthy children who represent him. ¿Quién quiere estar con una persona amargada? Who wants to be with someone who always have a long face? Nadie. No one. ¿Quién quiere estar con una persona que se queja por todo? Who wants to be with someone who is complaining of everything? Nadie. None of us. ¿Quién quiere estar con una persona que siempre anda metida en problemas? Who wants to be with someone who always is in problem? Y que siempre cree que tiene la razón en todo. Who believe that he or she always have the right Y que no respeta las decisiones ajenas. and does not respect someone else's decision? Nadie. No one.
Dios quiere que seamos amigos de todos los hombres y digo amén. God wants us to be friends of all men. Él And I say quiere que tengamos relaciones humanas sanas. He wants us to have personal, human relations, healthy human relationships. Dios quiere que seamos cristianos con las manos abiertas. He wants us to be Christian of open hands. Dios quiere que seamos personas corteses. He wants us to be people who are cautious. Dios quiere que seamos agradecidos con Él y con todos. That we may be thankful with Him and with others. Siempre dándole las gracias por todo y para todo. Always saying thanks for everything and in everything. Dios quiere que nosotros seamos personas bastante hospitalarias con nuestros hermanos. He wants us to take care of our friends and brothers and sisters. Y el que no sabe cómo hacerlo, And if you don't know how to do it, busca un buen libro. seek for a good book. Hay libros que hablan con relación a eso. There are books that teach us about it. Si no quieres darle o decirle a alguien de tu problema, If you don't want to share with someone about your problem, hazlo con Cristo. do it with Christ. Busca un libro que te hable de eso. Seek for a book that talks about it. Y de esa manera, And that way, Dios nos va a ayudar. God is going to help you. La filosofía de la superación en Cristo. The philosophy of growth in Christ, Crezcamos en todo that we should grow in everything y crezcamos en Cristo. Y digo amén. and we should grow in Christ. And I say amen. Hay dos filosofías de la superación terrenal y satánica. There are two philosophies of satanic and earthly growth. Bien, déjame volver a decir este párrafo. Let me share this again with you. Hay dos filosofías de superación. There are two philosophies of growth. La primera filosofía The first one es terrenal y satánica. is earthly and Satanist. Y la segunda filosofía de superación And the second one es la filosofía de Cristo celestial. is of celestial, is of Christ. La terrenal nos dice, The earthly one tells us, escuchen, listen to this, supérate, that you may grow, gana fama, be famous, gana poder, have power, gana dinero, gain money, gana gloria humana. gain human glory. Pero miren lo que dice la filosofía de Dios celestial. But let us see what God's philosophy tells us. La celestial, en cambio, nos da un consejo. The heavenly one gives us an advice. Nos dice, supérate para servir a la humanidad It says, grow to serve humanity y engendrar personas para el reino de Dios. that you may win someone for the kingdom of God En esta tierra upon this earth, y también and also para la tierra eterna. for the eternal earth. ¿Y cómo lo vamos a hacer? And how are we going to do it? Leyendo un libro, Reading a book, leyendo un buen libro que nos Reading. ayude, reading a good book that will help us, empezando con la Biblia, beginning with the Bible, porque ese because that es el primer libro que debemos enseñar a nuestros hijos. is the first book we should have taught our children. Superémonos, Let us keep growing. superémonos para honrar y glorificar el nombre de Dios. Let us grow in order to honor and glorify the name of the Lord. Eso es lo que nos dice Efesios 4, 10 al 15. That is what Ephesians chapter 4, 10 through 15 tells us. Eso fue lo que leímos We en have- el versículo de el principio. We have read that at the beginning. Crezcamos. Let us grow. No fuimos llamados a ser gusanos. We weren't called to be worms. Nosotros, We all, hijos de Dios, God's children, no fuimos a ser llamados y no fuimos a ser llamados a ser gusanos. we weren't called to be worms.
pero sí fuimos llamados a ser águilas. but we were called to be eagle. Amen. Porque somos cabeza y no somos cola. Because we are head and we are not tail. Vamos a crecer en todo, Let us grow in everything, integralmente integrally, en las 4 dimensiones de nuestra vida: in the 4 dimensions of our life, espiritual, física, intelectual y social. spiritually, physically, and socially. Vamos a crecer en Cristo, Let us grow in Christ integralmente en Él, with integrity in him, no de acuerdo a la filosofía del enemigo and not according to the enemy's philosophy de superarnos ganando fama, dinero, etcétera, etcétera, that we may gain fame, money, etc., etc., sino en la filosofía divina, en la gloria divina, but in the divine philosophy, in the divine glory, para el crecimiento de la obra de Dios. for the growth, to grow in the work of the Lord. Pongámonos en armonía con nuestro destino. Let us be in harmony with our destination. Sintamos la pasión que tiene el águila. Elevémonos. Let us feel the passion of an eagle. Let us fly away. Debemos de aceptar las responsabilidades que Dios nos ha mandado en su palabra. We need to accept the responsibility God has sent to us in his word. No seamos como el gusano. Let us not be as the worm. No enterremos nuestros talentos. Let us not dig our talents. Nuestros talentos son las herramientas Our talents are the tools que Dios nos dio para sentir esa pasión que tiene el águila. that God gives us to feel that passion as the eagle. Debemos de seguir hacia adelante. Let us keep going forward, Subir, grow, subir, subir como un águila. Let's keep flying forward and upper as an eagle. ¿Por qué ser gusanos si podemos vivir la pasión del águila? Why being a worm if we can live the passion of an eagle? ¿Por qué contentarnos en ganar una alma si podemos ganar 100 almas? Why be happy by gaining one soul when in the name of the Lord we can gain 100? ¿Por qué nos arrastramos en el suelo si por la gracia de Dios podemos alcanzar la cumbre como los águilas? Why should we creep on the floor when by the grace of God we are able to reach to the upper point as an eagle? ¿Por qué contentarnos con la mediocridad si por la gracia de Dios podemos ser excelentes en Jesús? Why should we be happy being mediocre when in the name of the Lord we can become excellent in Jesus Christ? En esta tarde, This afternoon, porque ya es de tarde, because it's afternoon, mis hermanos, my brethren, mis queridos hermanos, my dearly beloved, les exhorto I want to exhort you a que cada día, that each day al orar a Dios, as we pray to God, le pidamos a Él we ask him que nos ayude to help us a experimentar el anhelo to experience the feeling de avanzar y de crecer en el Señor Jesucristo to advance and to grow in Jesus Christ como una oportunidad que Dios nos otorga as an opportunity that God gives us para avanzar hacia nuestra patria celestial, que es la Nueva Jerusalén. to advance to the holy city, which is the New Jerusalem. Leamos un buen libro, Let us read a good book. cultivemos el hábito de la lectura en nuestra familia. Let us cultivate the habit of reading in our family. No importa la edad que tiene el niño, It doesn't matter the age of the no child. importa la edad que tiene el It adulto. doesn't matter the age of the adult. Nosotros, IATPA, We, IATPA, necesitamos que todos cultivemos ese
hábito de la lectura en nuestra familia, We need that each one of us cultivate the habit of reading in our family. en la radio. At the radio. La radio aquí en Colón creo que es Hot Stereo. The radio here in Cologne, I believe it's Hot Stereo. Hay un joven que se llama Enrique Watts. There's a young man by the name of Enrique Watts. Él siempre recalca este dicho. He always call out on this saying. El que más lee, menos se equivoca. The one who reads the most, it makes less mistake. El que más lee, menos se He equivoca. who reads the most makes less mistakes. Y hoy nuestro Dios Padre And today, our God and Father, nos dice He tells us en su palabra, in His word, y vamos a buscarlo todos, and we invite you to look for it en Salmo 49:3. in Psalms chapter 49 and verse 3. En el Antiguo Testamento, vamos a In the buscarlo. Old Testament, let's look Salmo for it. 49:3. Psalms chapter 49 and verse 3. Nos dice lo siguiente. It says, Mi boca hablará sabiduría my mouth shall speak wisdom, y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. and the meditation of my heart shall give understanding. Amén. Amen. No quedamos ahí solamente. Let us not remain there alone. Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios. Let's keep searching the word of God. Vamos a seguir pidiéndole a Dios que nos dé esa sabiduría Let's keep asking God for that wisdom y esa sabiduría que nos ayuda that wisdom that helps us a conocer verdaderamente to know Him more and more, que somos cabeza y no cola. and that we may know that we are head and not tail. Y para terminar, And to conclude, vamos a Proverbios. let us go to the book of Proverbs. En Proverbios capítulo 1, Proverbs chapter 1. en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 1, In the Old Testament, Proverbs chapter 1. versículo 7 nos dice, Verse 7 tells us, el principio de la sabiduría the fear of the Lord es el temor a Jehová. is the beginning of wisdom. El principio de la sabiduría The fear of the Lord es el temor a Jehová. is the beginning of Y wisdom. también dice And it also tells que us, los insensatos, but fools, o sea, los gusanos, to say the worms, los insensatos desprecian la sabiduría y fools, la enseñanza. but fools despise wisdom and instruction. En Proverbios 2:6 dice, Proverbs 2:6 tells us, porque Jehová da la sabiduría for the Lord gives wisdom. y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. From His mouth come knowledge and understanding. Y Proverbios capítulo 3, versículo 13 nos dice, And chapter 3 verse 13 tells us, bienaventurado el hombre que haya sabiduría happy is the man who finds wisdom y que obtiene la inteligencia, and the man who gains understanding. porque su ganancia, el 14, For her proceeds, es verse mejor, 13, es mejor que la ganancia de plata is better than the profits of silver, y sus frutos más que el oro fino. and her gain than fine gold. Si no se acuerdan de nada de lo que dije, If you do not remember anything that I've said, acuérdese de Proverbios 3, 13 y 14. remember Proverbs chapter 3 verse 13 and 14. Y quiero dejarles diciendo, And I would like to close by saying, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthened me. Que Dios nos ayude. May God help us. Amén. Amen. Se te olvidó la canción. ¿Qué? Abre. Antes de que me pongan la última canción, Before we listen to the closing hymn, yo quisiera que I mi would, esposo cante un himno. I would like Y el himno que mi esposo va a cantar we're going to sing a song by the name entitled
es de bienvenido Javier. is Los of, que esperamos en el Señor. is of those of us who wait in the Lord. Bienvenido bien. Espérate, no abra, no lo abra. Levantad en alto nuestras cosas. Mirad quién creó todas las cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todos llama por su nombre. Ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su juicio. No has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová. Su poder se extiende hasta los confines de la tierra. Desfallece y se fatiga con cansancio nuestro gran Dios. En la fuerza todos los cansados y cargados para siempre. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán por siempre. Los muchachos flaquean, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, porque su esperar está en aquel que da fuerza al cansado y lo multiplica al que ninguna tiene. Ese es Jehová de los ejércitos, Dios fuerte, Dios poderoso, príncipe de paz. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán por siempre. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán por siempre. Y correrán y no se cansarán por siempre. Amén. A Dios sea la gloria.